Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. Sí, ya lo sé, ya urgía un video de acuario marino, porque ni siquiera el mío le he hecho video. Pero miren, valió la pena la espera, muchachos. Vean lo que tenemos aquí enfrente. Ahorita les voy a poner un filtro para que admiren mejor los corales. Pero antes que eso, quiero presentarles y darle las gracias a Oscar. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe. Muchísimas gracias por invitarme o por aceptarme aquí en tu casa y grabar esta chulada que tienes aquí. Muchas gracias, Pepe. Cuéntanos, por favor, ¿qué estamos viendo? ¿Es un acuario de qué dimensiones? ¿Cuántos litros? Este es un acuario de 2 metros 40 por 65 por 60 de alto. Y en total son 1200 litros. 1200 litros. Predominan los SPS. Sí, este tanque fue montado principalmente para el 85% de los corales sean acroporas. ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué meterte en este rollo tan oscuro, tan complicado? Bueno, pues creo que es lo más avanzado en acuarismo, el SPS y las acroporas en general. Y es un reto que llega el momento. ¿Cuánto tiempo llevas en este hobby? Llevo aproximadamente 7 años. 7 años, y supongo que has pasado por todos los procesos, ¿no? Desde el beta, el goldfish. Así es. Y ahora te ha llevado a tener esto que estamos viendo aquí. Así es. Que son los corales pues más difíciles. ¿Por qué tanta acro, Oscar? ¿Es el coral que más te gusta? Pues es un reto para todos, creo que todos los acuaristas, lograr tener un tanque de acróporas sanas y coloridas. Y creo que este es el traje pues ideal. Ajá. Para poder llegar a eso. Eso tú aconsejarías a alguien que para tener este nivel de corales, mínimo eso, 1000 litros mínimo. 800 litros creo que ya es un acuario estable, y entre más litros es mejor. Todo con el objetivo exacto para conseguir la estabilidad. Ajá, es que entre menos litraje se te complica, ¿no? Sí, entre menos litraje las variaciones son mayores. Uh-huh. Y entonces los accidentes son más comunes, digamos. ¿Qué corales tienes aquí? ¿Qué piezas te puedes sentir orgulloso? Tengo acropora, por ejemplo, tengo al fondo, es una Wolverine, y esa llegó enanita, ya ha crecido de ese tamaño. Por acá tenemos otra de mis preferidas, es la Daredevil Table. Esa es de tus preferidas. Ajá. Tienes poco con este tanque. Sí. Prácticamente es nuevo. Es nuevo. ¿El que tenías antes de cuántos litros era? Era un sistema de 3 peceras diferentes. Ok. Y juntos sumaban 800 litros. Pero no era tan estético, y entonces decidimos brincar a este de 1200 ya con mueble y... Un brinco pequeño, ¿no? Un brinco pequeñito, sí, como... Llevas 3 meses apenas, creo, con este tanque, ¿no? 3 meses y medio. Vamos Ajá. a cumplir en unos 15 días los 4 meses. Y creo que va bastante bien. No estaba tan bien, te soy sincero. Como todo hemos sufrido. Sí. Al principio hubo bajas, pero hoy por hoy ya está estable. Ya está estable. Háblame de algo muy importante que tienes aquí. La iluminación. Sí. Tienes iluminación híbrida. Sí, así es. Es T5 con GHL Mitra. Que esta iluminación es poco común verla aquí, ¿no? Sí, es muy poco común. Es una lámpara alemana. Ajá. Es muy fina. Digamos, la competencia sería en México Radión. Sí. Es prácticamente da los mismos, la misma luz par, pero siento que el espectro es mejor para acróporas. Tiene 4 canales de blanco, y para las acróporas eso es muy bueno. O sea, ¿sientes que están por encima en cuanto a calidad de la Radión? En calidad de fabricación sí, de luz son muy similares. Son muy similares, y que inclusive pues tienes Radión, ¿no? Sí, las estoy mezclando, una GHL por una X15, predominan las GHL. GHL, ¿cuántos son en total? ¿Son 2, 4, 8? Son 8 paneles, 4 de GHL y 4 de Radión. Y durante el día se prenden los T5 y eso sí. Ya te da un amplio espectro. Espectro, así es. Mantenimientos,
¿Qué mantenimientos haces, Oscar? Mantenimientos son semanales. Ajá. Son semanales. Últimamente se incorporó conmigo un buen amigo. Ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. lo Es el que llamamos. está taladrando allá atrás. Ajá, realmente en 2-3 semanas este acuario le cambió la cara. Estaba triste y ahí con sus consejos. con su mano, esto ha mejorado y creo que va a mejorar más. Entonces él te ha ayudado mucho. Sí. Filtración, la podemos ver. Claro. Aquí está la caída. Usas calcetín. Usamos calcetín, prácticamente los nitratos están óptimos. Ajá. Entonces no hay ningún problema en tener calcetín. Al contrario, creo que ayudan para mantener los niveles altos. Cualquier cosa que se lleguen a subir los nutrientes, solamente calibramos el skimmer un poquito más y eso saca prácticamente todo. ¿Y este módulo? Este es una lámpara X. X, es armada Ajá. para la Chaeto, igual la metimos hace poco y da muy buenos resultados. Ya la cambiaremos por una un poco más moderna, pero mientras funciona muy bien. ¿Y de este lado? De este lado es un skimmercito. Sí, ya skimmercito, está más grande que mi refrigerador, Oscar. Sí, es un Regal 300S. Ajá. Si no me falla la memoria, soporta hasta 5000 litros. Hasta 5000 litros. Sí. Es que ven el tamaño de la copa. Está inmenso, este es un monstruo. No, pues cualquier problema de nutrientes que tengas te lo resuelve luego, casi. Sí, y es lo que yo siempre les aconsejo a mis conocidos, es... Un skimmer sobrado. Sí, pásense y si es regulable, mejor. Con eso calibras ahí. Y te va a echar la mano muchísimo con la cuestión de los nutrientes, que en este tipo de acuarios pues ya saben que es súper importante mantenerlos controlados. Luego un pequeño reactor, ¿qué tienes ahí? Es carbón. Ah, ok. Es carbón. Sí, antes del mantenimiento le ponemos carbón para que saque y aclare el agua. Ajá. Y posteriormente en los mantenimientos, a veces lo quitamos, a veces no, dependiendo cómo esté la calidad del agua. De este lado el autorrellenador, ahorita que está ya está apagado. vacío, Oscar. Está apagado. Te agarré en curva. Sí, se nos descompuso. Se descompuso. Entonces, ahorita por eso lo vaciamos. Ok. Y aquí pues está el retorno, que son unas Vectra. Son 2M, Ajá. que una alimenta lo que es el reactor de calcio, el carbón, lo que tú quieras conectar. Tiene 3 salidas. De este lado, que 2 están ocupadas, una para el UV Ajá. y una para el carbón. Ok, tienes filtro UV. Y de este lado alimenta el reactor de calcio. Entonces una bomba es para retorno y otra para alimentar todo lo que puedas poner aquí abajo. Y también retorna. Y también retorna, ok. Y tu reactor de calcio. Sí, también está pequeño. Este ya en este tanque es pues a fuerza, ¿no? Sí. Y no sé si en un futuro se quede corto. Que creo que sí. Lo veo chiquito. Yo creo que a lo mejor le pondremos una segunda cámara, pero por el momento está funcionando muy bien. Está limitado. Te ha mantenido bien todo. Sí. Pues ¿qué me puedes contar, Oscar? ¿Satisfacción? Pues al principio fue un reto, un dolor de cabeza. El acuario, cuando hicimos el cambio, no era tan fácil como lo pensábamos. Perdí una colección grande de acros que tenía. Ya estabilizó el tanque, ya la recuperaremos. Que yo hoy por hoy ya lo veo bastante bien. Ya va bien. Y luego esto pasó de ser un pasatiempo, de ser un hobby, a ya ser un negocio. Así es. Empezamos teniendo un tanque pequeño, crecían las cosas a un nivel bueno, que ya no cabían, los cortamos, los vendimos, con eso compramos más, y es un círculo que hasta la fecha no ha parado. Entonces hoy por hoy sí vendemos algunos cuadritos en línea, Ajá. nada tan espectacular, pero mantiene el hobby, que es bastante... Y eso te llevó a poner lo que vamos a ver aquí atrás. Así es, Vamos. unas pequeñas praderitas. Te sigo. Sí, Y aquí nos vamos a encontrar a Pepe Palomé. Pepe Palomé. ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Por qué haces ruido? Estoy grabando y no te importa. Sí, se no escucha más el taladro que nada. No es cierto. ¿Cómo estás, Pepe?
Aquí no digo, pongan reacomodando los cables que tienen. Estás haciendo ahí el panel. La telaraña, aquí está Oscar. El panel de control. Y estas son las fragueras. Ya me platicaron ahí más o menos que le estás echando la mano Un poco. con todo este asunto de sus fragueras y el tanque principal. Así es. ¿Sí? Estamos echando la mano ahí en los servicios. Hay mucho trabajo, bendito sea Dios, ¿verdad? Mucho chamba, gracias a Dios. Eso sobra ahorita. Así es. Eso. Pues déjame echarle un ojo a las fragueras, ¿está bien, Pepe? Y ahora sí, dices que empezabas con algunos psoas y luego querías otros psoas y así te fuiste. Sí, empezamos con coral blando como todo. Empecé adquiriendo una colección grande. Se reprodujeron, los vendí, después compré cipastreas, después compré acróporas, de todo un poco. Y ahora pues ya haces tus envíos en línea. Ya vendemos en línea y hacemos los envíos. Y este SAMP es el que se encarga de la filtración de los 3 sistemas que están aquí. Correcto, sí es un zoom muy pequeñito, pero sí hace muy bien su trabajo. Es un skimmer Neos, Ajá. creo que es el 160, y sí, es suficiente para los 3 sistemas. Prácticamente no hay tantos peces. En total son 800 litros en este sistema. Sí. Y es suficiente, inclusive como este no es regulable lo tenemos que apagar a veces porque si llega a Saca sacar de todos más. los nutrientes. Sí. Y tu reactor de calcio. Sí, este reactor es una maravilla y lástima que ya no los están haciendo, no los he conseguido por lo menos. Es un geo y son de muy buena calidad. ¿Por dónde inyecta el CO2? El CO2 Entra la entra alimentación, por aquí. pero la alimentación del agua. Aquí entra el CO2, Ajá. el agua entra por aquí Ajá. y sale por aquí, está muy sencillo. Ok, y eso no lo había visto. Y aquí tienes todos tus utensilios para fraguear, para... Sí, los test, los racks para tomar fotos, los plugs, pegamentos y más cosas. Entonces, de ser un hobby, pues ya ahora es tu ingreso principal. Sí, ahora Porque sí. desgraciadamente esta pandemia te jugó una mala pasada y... Sí, antes de la pandemia yo esto lo veía una vez a la semana, estaba un poco descuidado. En la pandemia pues desafortunadamente perdimos el trabajo y tuvimos más tiempo y ahora sí le estamos dando fuerte. Y este está más cargado de eufilias. Este es el nuevo bebé de la casa. Ajá. Ya se hizo plaga. Ya se hizo plaga. Ya se hizo plaga. Si quieres me llevo unas. Pásame las tijeras. Sí. Sí, yo te ayudo. Porque sí estoy viendo, si los dejas, te van a invadir tanto que todo se va a ir al carajo, Sí. Oscar? Me vas a Créeme. cara la comida. Sé de esto, yo sé de esto. Este es un Gold, Es el Gold. puntas azules. Ujú. Casi todo el torch que tengo, todo el coral que tengo de eufilias es de Indonesia. Tengo pocas de Australia. Y ya cada vez estás trayendo más variedad. Y por eso estás haciendo más espacio. Y por eso Pepe, pues ahí está en friega. Pepe Armando los paneles. Está preparando para ya cortar y llenar este de más frax. Vamos a llenarlo de más frac. Pero no se apura, Pepe. Sí, sí, pues es socio, ya es socio, tiene que, si no le da, no gana. Sí, Así es que, Es broma, Pepe anda en friega. sí, No es fácil. Sí, la verdad, sí lo dejó muy bien. ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Sí acabas hoy? Sí. A las 12 pero se acabó. Perfecto, tenemos toda la noche. Te vemos, Pepe. Pues Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepe. Cuando gustes, aquí tienes tus fraxitos, tus colonias. Sí, muchas gracias. Y para la gente que ahí que le interese obtener un fraxito o algo, ¿cuál es tu página o por medio de qué te pueden contactar? Se llama Red Supply México. Ok. Acabamos de abrir hace un par de semanas. Y pues bueno, ya les paso los datos para que la puedan checar ahí. Ahí lo ponemos en el link, hay que le den un clic Correcto. y que te pregunten.
Sí, como promoción, todos los que vengan de tu canal, Ok. que han visto ahí, tienen un 10% adicional en todo lo que compran. Ahí está, muchachos. Código Pepenaker, 10% de descuento. Avisen nada más que vienen de este video. Y están publicados todos los corales que están Los disponibles. vamos a ir subiendo semana con semana. Semana con semana van a empezar a publicar. Y ya que estén sanos que estén sanos, con coloración y todo, vamos a ir subiendo los mejores corales. Que ya estén bien aclimatados, Correcto. ¿no? Sí, bueno, sanos están. Sí. Estén mejor aclimatados, que como podemos ver, ¿Ya se envías a donde sea? ¿Toda la República? a toda la República. A toda la República. Pues ahí lo tienen, muchachos. Si quieren un fraxito, para que vean, se convirtió de un hobby y un pasatiempo a pues ahora un modo de vida. Correcto. Pues a todos ustedes, muchachos, muchísimas gracias por ver mis videos, darle like, suscribirte. Gracias, Oscar, por Gracias a ustedes. aceptarme en tu casa. Gracias, Pepe. Vámonos, que aquí espantan. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, en un próximo video. Bye. Aquí está el swamp. Vamos a poner aquí. Ajá. Ándale, sí. Ya las conectó Pepe. Ay, Pepe, por el amor de Dios, conecta la luz del sol. Ay, Dios mío. Lo que tengo que pasar.